Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria virtual de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, misma que será transmitida de conformidad con el reglamento para el funcionamiento de las comisiones y comités de este instituto, convocada para hoy 27 de enero de 2026 a las 11 horas. Para dar inicio, le solicito a la Secretaria Técnica que se sirva llegar a cabo el pase de la lista correspondiente y la verificación del quórum legal. Muy buen día. Conforme a su indicación, Presidenta, procedo al pase de lista. Consejera electoral y presidenta de la comisión, maestra Selena Lisbeth González Medina. Buenos días, secretaria presente. Consejera electoral e integrante de la comisión, contadora pública Claudia Marcela Carreño Mendoza. Buenos días, presente. Consejera electoral e integrante de la comisión, licenciada Carol Berenice Arellano Rangel. Presente, buen día. Y la de la voz, secretaria técnica, licenciada Rosalinda Utrera Reyes. Presidenta, le informo que conforme a los artículos 29 y 30 del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones y comités del Instituto Electoral de Michoacán, existe quórum legal para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que se encuentran presentes por parte de las representaciones de los partidos políticos en esta sesión, el representante del Partido Acción Nacional, licenciado Víctor Hugo Contreras Vargas. Buen día a todas y todos. El representante del Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Óscar Rodolfo Rubio García. Y el representante del Partido Morena, Rigoberto Márquez Verduzco. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara instalada la sesión. Asimismo, le doy la bienvenida a esta sesión a las consejerías electorales y a las representaciones de los partidos políticos. Y a continuación le pediría a la licenciada Rosalinda se sirva a llevar a cabo la lectura del orden del día, que se va a someter a consideración de quienes integramos la comisión. Adelante, secretaria. Información de instrucción, Presidenta. En el primer punto, lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán, con la clave IEM-CMPIPP-CEOR 06-2025 del 26 de noviembre de 2025 y aprobación en su caso. Tercer informe cuatrimestral de actividades que presenta la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2025 y aprobación en su caso. Tercero, informe que rinde la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a las sanciones económicas en proceso de ejecución impuestas a los sujetos obligados con corte al 21 de enero de 2026. Cuarto, informe que rinde la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a los remanentes en proceso de ejecución determinados a los sujetos obligados con corte al 21 de enero de 2026. Quinto, informe que rinde la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a las sanciones económicas en proceso de ejecución impuestas a diversas candidaturas en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial en Michoacán 2024-2025, con corte el 21 de enero de 2026. Sexto, asuntos generales. Asimismo, Presidenta, consejeras, le informo que las consejeras Claudia y Silvia remitieron observaciones de forma a los documentos previamente mencionados, mismas que fueron atendidas. Muchas gracias, secretaria. Está a su consideración el orden del día. Como no existe ninguna manifestación, secretaria, sírvase tomar la votación correspondiente respecto del orden del día del que se ha dado cuenta. Con gusto, Presidenta. Consejeras, ¿están ustedes de acuerdo con el orden del día propuesto? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias. Damos paso al primer punto del orden del día, que es el relativo a la lectura del contenido del proyecto del acta de la cual se ha dado cuenta. En ese sentido, le pido a la secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura de la citada acta, toda vez que fue circulada con antelación. Conforme a su indicación, Presidenta, consejeras, ¿están ustedes de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura del acta que nos ocupa? De ser así, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretaria. Ahora estaría a consideración de esta comisión el contenido del acta. Al no existir ninguna manifestación, secretaria, sírvase tomar la votación respecto a su contenido.
Conforme a su indicación, Presidenta, consejeras, ¿están ustedes de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su consideración? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretaria. Continuamos entonces con el desahogo del segundo punto del orden del día, que es el referente a la presentación del tercer informe cuatrimestral de actividades que presenta esta comisión, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2025 y la aprobación en su caso, para lo cual le pido, secretaria, que nos dé una breve cuenta. Adelante. Conforme a su indicación, Presidenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción 2 del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones y comités del Instituto Electoral de Michoacán, se presenta el tercer informe cuatrimestral de actividades de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2025. Durante el periodo que se informa, la comisión sesionó en 2 ocasiones de manera ordinaria los días 25 de septiembre y 26 de noviembre de 2025, contando con la participación de sus integrantes y de las representaciones partidistas acreditadas, aprobándose las actas correspondientes. En cumplimiento a sus atribuciones, la comisión dio seguimiento puntual a las actividades desarrolladas por la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacando la presentación y análisis de 7 informes relacionados principalmente con la ejecución de sanciones económicas, remanentes de financiamiento público y el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, así como del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2026. Asimismo, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo y actividades de capacitación, entre las que destaca la capacitación impartida por el INE sobre el uso del sistema de apoyo ciudadano INE, así como reuniones de coordinación interinstitucionales para el seguimiento del cobro de remanentes y el intercambio de experiencias sobre la implementación del sistema candidatas y candidatos conóceles. Por lo que respecta al Programa Anual de Trabajo de 2025, se informa que las actividades programadas fueron cumplidas en su totalidad, tanto en las acciones ordinarias como en aquellas vinculadas al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, lo que refleja el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el ejercicio. En materia de sanciones, se dio seguimiento a la ejecución de multas impuestas a partidos políticos y candidaturas independientes, reportándose un monto total cobrado de 8.955.346 pesos con 83 centavos, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre. Asimismo, se informó sobre el avance en el pago de sanciones impuestas a candidaturas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. En cuanto a transparencia y acceso a la información pública, se atendieron oportunamente a las solicitudes recibidas y se remitió la información correspondiente para su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal institucional, en cumplimiento de la normativa aplicable. Finalmente, la comisión dio seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual de la Coordinación, verificando el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas y el apego a los principios que rigen la función electoral. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Esta consideración el contenido de este informe cuatrimestral del que se ha dado cuenta. Al no haber ninguna manifestación, secretaria, sírvase recabar la votación correspondiente. Conforme a su indicación, Presidenta, consejeras, ¿están ustedes de acuerdo con el contenido del tercer informe cuatrimestral de esta comisión? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretaria. Pasamos entonces con el desahogo del tercer punto del orden del día, que es referente al informe que rinde la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a las sanciones económicas en proceso de ejecución impuesta a los sujetos obligados con un corte a enero de este año, por lo cual le pido que nos dé una breve cuenta, por favor. Conforme a su indicación, Presidenta, doy cuenta y les voy a compartir pantalla. Por lo que vea al Partido Acción Nacional, se les terminó de cobrar la sanción impuesta en la resolución INE-CG 1974-2024, la cual era por un monto total de 4.213.554,16 centavos. Hasta el mes de noviembre se les había cobrado la cantidad de 3.551.759,88 centavos
y en el mes de diciembre se les cobró 661,794,28 centavos, terminando de cobrarse la sanción. Al Partido Revolucionario Institucional se les continuó cobrando la sanción impuesta en la resolución INE-CG 1974-2024, la cual es por un monto total de 6.265.634,84 centavos. Hasta el mes de noviembre se les cobró la cantidad de 2.815.731. En el mes de diciembre se les cobró 1.111.472,77 centavos, quedándoles un saldo insoluto de 2.338.431,7 centavos, y en el mes de enero se les descontó la cantidad de 1.162.184,35 centavos. Al Partido del Trabajo se le impuso una sanción en la resolución IEMPO 05-2025 por un monto de 30.660,94 centavos, la cual quedó firme el 10 de noviembre de 2025 y se les cobró en el mes de diciembre en su totalidad. Por lo que ve al partido Movimiento Ciudadano, se les impuso una sanción en la resolución IEMPO 06-2025 por la cantidad de 31.339,78 centavos, misma que quedó firme el 15 de enero de 2026 y conforme a los lineamientos, se les realizará el cobro en el mes de febrero. Al partido Morena, actualmente tiene una sanción de 130.500 pesos, la cual se les impuso en la resolución INE-CG 1516-2025, se encuentra aún pendiente de firmeza procesal para proceder a su ejecución. Asimismo, se informa sobre la transmisión de sanciones impuestas al otrora Partido de la Revolución Democrática, derivado de la pérdida de su registro como partido político nacional y su proceso de liquidación. El 19 de septiembre de 2024, el Consejo General del INE declaró la pérdida de registro del PRD, iniciándose el procedimiento de liquidación correspondiente. Conforme al criterio de la Unidad Técnica de Fiscalización, las multas firmes pendientes de pago debían informarse al liquidador para su incorporación a la lista de créditos reconocidos en términos del artículo 395 del Reglamento de Fiscalización. En atención a ello, se le notificaron la existencia de diversas sanciones impuestas al PRD, tanto por autoridades locales como federales. El 8 de noviembre de 2024, el Consejo General aprobó el registro como partido político local del Partido de la Revolución Democrática Michoacán al cumplir con los requisitos previstos en la Ley General de Partidos Políticos. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2025, se celebró el contrato de transmisión de patrimonio entre el liquidador del PRD y el PRD Michoacán, mediante el cual este último asumió las obligaciones y sanciones generadas en el ámbito del Estado de Michoacán. Las sanciones transmitidas ascienden a un monto total de 6.752.221 pesos con 31 centavos, mismas que serán ejecutadas mediante descuentos a las administraciones de financiamiento público conforme a los lineamientos aplicables. Conforme a lo establecido en el contrato del PRD Michoacán, este deberá solicitar ante el IEM que se realicen los descuentos correspondientes a sus prerrogativas públicas a fin de que se garanticen y sean cubiertas en los términos establecidos. A la fecha, el partido político no ha realizado la solicitud de descuento ni ha dado aviso ante este instituto. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Les comentaría yo aquí a las integrantes de la comisión si tienen algún tema. Yo a mí solo me gustaría referirme a las multas que fueron transmitidas por la persona interventora a PRD Michoacán local. Al efecto, me gustaría comentar que aquí tengo abierto un acuerdo del INE-CG 83-2019 por el cual se dio respuesta a la consulta que formuló el entonces interventor del extinto Partido Nueva Alianza, y el Instituto Electoral de Colima determinó lo siguiente: que el interventor debería transferir el patrimonio obtenido con recursos locales a los partidos políticos que hubieran obtenido su registro en las entidades federativas de conformidad con el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos, que el patrimonio a transferir incluía el conjunto de bienes y obligaciones, es decir, de activos y pasivos, por lo que previo a su transferencia, los nuevos partidos políticos locales deberían formalizar la asunción de las deudas que tuvieran localmente, cumpliendo con todos los requisitos
en materia electoral, civil, fiscal y administrativa, que los recursos transferidos al partido político local deberían destinarse en primer lugar al pago de deudas y en caso de existir remanentes podrían destinarlo a actividades ordinarias. Bueno, a mí me gusta, quise hacer énfasis en este tema porque, como ustedes saben, procedimentalmente la norma establece que una vez que un partido político nacional haya perdido su registro, la persona interventora se encarga de toda la prevención y ya en la parte de liquidación, los partidos políticos locales que tuvieron derecho a nivel local pueden pedir a la persona interventora que les transfieran todos sus bienes y todo su haber patrimonial, como todas las cargas, y entonces ya los partidos políticos locales son los encargados de hacerse cargo del patrimonio que tenía el entonces Partido Nacional. Este caso lo tenemos aquí en Michoacán con el PRD. Como ustedes saben, pues el PRD perdió su registro a nivel nacional, sin embargo conservó su registro a nivel local. En diciembre del año pasado, el interventor de PRD nacional celebró un convenio con el PRD local en el cual ellos les transfirieron el haber patrimonial y también las cargas respectivas, ¿no? Y ellos suscribieron una cláusula en las cuales se dieron por recibido todo el haber y todas las sanciones, y en las que se estableció también que tenían desconocimiento de todas las sanciones y que hubiese tenido el partido político nacional. Y en este caso, pues la determinación de si esas sanciones que había impuesto el INE y que están pendientes de cubrir por el PRD nacional, que son más de 6 millones, como lo acaba de dar cuenta la secretaria técnica, pues está pendiente de definirse si es que son susceptibles de ser descontadas a través de administraciones del financiamiento público local o la ruta para la cual debe seguirse este pago de sanciones. Es un tema que está en análisis y por lo cual la Secretaría Técnica nos está dando este informe de lo que hay hasta el momento. Pero es un informe de lo que hay, la ruta de lo que sucederá pues todavía no es parte de este informe. Y eso sería cuanto de mi parte. Si tuviesen alguna otra participación, ninguna, entonces, si no hay ninguna manifestación, pues tendríamos por recibido este informe y pasaríamos al cuarto punto del orden del día, que es otro informe, pero es el relativo al estado procesal que guardan los remanentes en estado de ejecución y que tienen un corte a este enero de 2026, para lo cual le pido a la secretaria que también nos dé una cuenta. Adelante, secretaria. Conforme a su indicación, Presidenta, doy cuenta del informe referido. En seguimiento al informado en sesiones previas, se da cuenta de las actualizaciones más recientes relacionadas con el procedimiento de ejecución de remanentes de financiamiento público determinados por el Instituto Nacional Electoral. En primer término, mediante oficio INE-UTF-DA 45-296-2025, de fecha 5 de diciembre de 2025, la Unidad Técnica de Fiscalización atendió la consulta formulada por este instituto, precisando que al encontrarse el INE en vías de acatamiento de la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP 97-2025, resulta pertinente que, una vez aprobados los nuevos lineamientos correspondientes, se revisa el procedimiento para determinar la procedencia del cobro de remanentes por parte de la autoridad competente. Lo anterior, en concordancia con lo señalado en la circular INE-UTF-DA 43854-2025, relativo a la suspensión de la ejecución de remanentes. Posteriormente, mediante la circular INE-UTF-DA 760-2026, notificada el 20 de enero de 2026, la Unidad Técnica de Fiscalización reiteró con carácter vinculante para los organismos públicos locales electorales que no resulta procedente la ejecución del cobro o reintegro de remanente alguno, incluidos aquellos de actividades ordinarias específicas así como de campaña, hasta en tanto se emitan los lineamientos correspondientes en acatamiento de la sentencia SUP-RAP 97-2025. En consecuencia, con base en los criterios vigentes emitidos por la Autoridad Fiscalizadora Nacional,
Se mantiene la suspensión de cualquier acción tendiente a la ejecución o cobro de remanentes, debiendo este instituto sujetarse su actuación a lo que determine el INE una vez que se apruebe la normatividad aplicable. Por otra parte, respecto al recurso de apelación registrado en el expediente TEMRAP 027-2025, por el cual se ordenó a esta autoridad llevar a cabo una nueva notificación al entonces candidato independiente al Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, con relación al remanente que se encuentra obligado a reintegrar, el 2 de diciembre de 2025, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán emitió acuerdo plenario que declaró el cumplimiento del ordenado en la sentencia de 6 de noviembre del año en cita dentro del recurso de apelación en mención. En virtud de lo mencionado, esta autoridad electoral local se apegó a realizar las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento al ordenado. El 9 de diciembre del 2025, inconforme con las actuaciones realizadas por las autoridades electorales, el entonces candidato independiente presentó escrito de demanda ante el Sala Regional Toluca a fin de controvertir la determinación emitida. En tal sentido, en sesión del 18 de diciembre del 2025, Sala Regional Toluca, mediante el juicio general STJG 111-2025, determinó revocar el acuerdo plenario de cumplimiento impugnado, dejando insubsistente la notificación del oficio de 7 de noviembre del año en cita, y ordenó al Tribunal Electoral local reponer el procedimiento a fin de que se llevara a cabo una nueva notificación a la parte apelante, bajo la premisa de que la persona notificada al encontrarse privada de su libertad se consideraba como parte de un grupo vulnerable y por ende imposibilitado para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por lo cual debían tomarse las medidas especiales necesarias para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia dentro del procedimiento de requerimiento de devolución de remanentes. En cumplimiento, el Tribunal Electoral local emitió el acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2025, en el cual se establece reponer el procedimiento para que la autoridad responsable llevara a cabo una nueva notificación a la parte apelante en el respectivo centro de reclusión, observándose las formalidades necesarias para que estuviera en aptitud de conocer lo requerido. El 9 de enero de 2026, esta autoridad realizó la diligencia de notificación al apelante en el centro de reclusión en cuestión, con la finalidad de que estuviera en la aptitud de conocer el monto del remanente a reintegrar, el plazo a partir de la notificación en que habría de realizarlo, los datos de la cuenta bancaria en que debía efectuarlos y la consecuencia jurídica del incumplimiento a lo requerido. Es así que, en cumplimiento al ordenado, el 20 de enero del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán emitió el acuerdo en el que determina el acatamiento al ordenado en el acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2025 y, en consecuencia, declara cumplida la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional. Es la cuenta, presidenta. Gracias, secretaria. Preguntaré a las integrantes de la comisión, en principio, si tienen alguna manifestación sobre este informe. Ninguna. ¿Representaciones de los partidos? Tampoco. Bueno, a mí solo me gustaría comentar que, como se advierte en la cuenta, la sesión ordinaria pasada, la secretaria nos hizo el conocimiento de las cantidades y montos que también vienen en este informe de los remanentes que el Instituto Electoral de Michoacán debe cobrar al partido político Morena y al Partido del Trabajo. Sin embargo, derivado de las consultas que hizo este instituto y que ya fue respondida, como se ha dicho, así como de otras consultas que se han dado a otros soples, pues el INE nos ha informado que desde su perspectiva se debe mantener la suspensión del cobro de estos remanentes hasta que no se emitan unos lineamientos en los cuales se regule las compensaciones de remanentes en cumplimiento de una sentencia de sala superior y por lo tanto pues es que este instituto cumple con esa suspensión y no se ha realizado el cobro de estos remanentes y por otro lado pues como vemos también tenemos la atribución de cobrar los remanentes que adeudan las candidaturas independientes y en este caso se dio cuenta del cobro que se hizo a una candidatura en la cual pues le ordenó al instituto que realizara una notificación y pues en cumplimiento a la sentencia del tribunal, luego a la de la Sala Toluca, se hicieron las actuaciones correspondientes y entonces, como no hubo manifestación alguna, le tendríamos por recibido el informe secretaria y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el quinto, que es el relativo al informe que rinde la coordinación respecto a las sanciones económicas, pero ahora a las que se impusieron a las candidaturas en el marco del proceso extraordinario
de Michoacán 2024-2025 con corte a este julio, para lo cual le pido que nos dé una cuenta. Adelante. Conforme a su indicación, Presidenta, doy cuenta. En seguimiento al informado en las sesiones anteriores, se da cuenta del estado que guarda el cumplimiento y ejecución de las sanciones impuestas a las candidaturas que participaron en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial en Michoacán. Como se informó previamente, el Instituto Nacional Electoral emitió las resoluciones INE-CG 946-2025 e INE-CG 971-2025, derivado de las irregularidades detectadas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las entonces personas candidatas a juzgadoras, las cuales fueron debidamente notificadas a través del buzón electrónico del INE. El INE informó a este instituto que las resoluciones se encuentran en proceso de registro y validación sin confirmar aún su firmeza. Sin embargo, derivado de diversas solicitudes de información por parte de las mismas candidaturas sancionadas respecto al procedimiento de pago, se les informó mediante circular a las otras candidaturas los datos de la cuenta bancaria del Instituto Electoral de Michoacán para realizar, en su caso, el pago voluntario de las multas, precisando que dicha opción es procedente únicamente cuando no se hayan hecho uso de los medios de impugnación previstos en la ley. En ese contexto, se informa que con corte el 21 de noviembre de 2025 se tiene registrado el pago voluntario de la sanción por parte de 94 candidaturas respecto de la resolución INE-CG 971-2025, así como una candidatura correspondiente a la resolución INE-CG 946-2025. Finalmente, se da cuenta que el Instituto Nacional Electoral informó la emisión de 10 acuerdos mediante los cuales se modifican 7 sanciones respecto de la resolución INE-CG 971-2025 en cumplimiento a diversas sentencias dictadas por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 3 sanciones que se dejan sin efectos. Es la cuenta, Presidenta. Gracias, secretaria. Les preguntaría en principio a las integrantes de la comisión si tienen alguna manifestación. A las representaciones de los partidos, tampoco. Entonces, en consecuencia, pues le tenemos por recibido el informe, secretaria, y pasamos al último punto del orden del día, que es el relativo a los asuntos generales. Les preguntaría si gustan alguien enlistar algún tema. Al no haber ningún tema propuesto adicional, han sido agotados los puntos del orden del día y siendo las 11:33 del AM, pues damos por concluida esta sesión. Le doy las gracias a todas y a todos quienes asistieron y les deseo que tengan un excelente día.